Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Con qué representan a los 4 evangelistas y por qué? ¿Y qué especialidad tienen cada uno de los 4 evangelistas? El término evangelio en las lenguas modernas en general es la transcripción literal del original griego, evangelion, adjetivo sustantivado, que significa buena nueva o alegre mensaje. Consta de eu, bien bueno, y de ángelos, mensajero o anuncio, o del verbo angelín, anunciar. Con el plural evangelios, en el uso común se designa a los 4 libros del canon cristiano, atribuidos respectivamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio, con este término evangelio se indica el mensaje religioso y espiritual en general, propuesto en la predicación cristiana, ya sea dentro de las comunidades, ya sea dentro de la actividad misionera. En Isaías capítulo 40 al 66 aparece el significado religioso de la palabra evangelio. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz, traen la buena nueva y proclaman la salvación, que dice nación, ya reina tu Dios. Isaías capítulo 52 versículo 7. Este anuncio, referido al término del exilio y al regreso del pueblo, se expresa como la llegada del reino de Dios en perspectiva universal. En esta línea se sitúa el anuncio del reino que hace Jesús al comienzo de su vida pública y durante toda ella. Marcos capítulo 1 versículo 15. Jesús de Nazaret se presenta como el mensajero de la buena noticia de Dios para los pobres. Poco a poco, la gente va tras él, le busca porque percibe que es el Mesías. En la persona de Jesús de Nazaret, Dios se autocomunica, nos hace llegar la novedad de su rostro de Padre, nos da su amor, su perdón, nos reconcilia y nos ofrece el futuro en plenitud, nos pide conversión y acogida gozosa. Marcos capítulo 1, versículo 15. En Jesús, Dios nos invita a dejar el pecado y a aceptar con todas las fuerzas del corazón la buena noticia. Los pecadores, los pequeños, los pobres de espíritu, los paganos, son los que tienen las mejores disposiciones para acoger el Evangelio. Marcos capítulo 5, versículo 3, Mateo capítulo 11, versículo 28, Mateo capítulo 15. Tradicionalmente se suele representar a los 4 evangelistas mediante 4 símbolos. Al evangelista Mateo se le representa con la figura de un hombre o de un ángel, porque su evangelio inicia con la lista de nombres de hombre, Mateo 1:1, libro de la generación de Jesucristo. Esta figura representa lo más sabio que hay en la tierra. Al evangelista Marcos se le representa con la figura de un león, porque su evangelio inicia con la predicación rugiente de Juan el Bautista en el desierto, y en el desierto proclamando. Esta figura representa lo más fuerte que hay en la tierra. Al evangelista Lucas se le representa con la figura de un toro, porque su evangelio inicia con el sacrificio del sacerdote Zacarías en el templo de Jerusalén, y son novillos los que regularmente se ofrecen, con referencia al Levítico capítulo 12 versículo 8. Lucas 1:8. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios, esta figura representa lo más noble que hay en la tierra. Al evangelista Juan se le representa con la figura del águila, porque su evangelio es muy espiritual, es de un nivel elevado, de altura teológica. Juan capítulo 1, versículo 1 y siguientes. En el principio existía la palabra y era Dios. La figura del águila representa lo más elevado o espiritual que hay en la tierra. Y para responder qué especialidad tiene cada uno de ellos, Mateo, llamado también Leví, fue uno de los apóstoles, era publicano
Esto es, un cobrador de impuestos. Jesús lo llamó mientras estaba en la mesa de los impuestos. Marcos. Es frecuentemente identificado con el joven envuelto en las sábanas que trató de seguir a Jesús después de que éste fue arrestado. Marcos, capítulo 14, versículo 51 al 52. Sucesivamente fue discípulo de San Pedro. Siguió también San Pablo en sus viajes misioneros. Lucas, discípulo de San Pablo, lo siguió en algunos de sus viajes. Es considerado también como el autor de los Hechos de los Apóstoles. Era médico, probablemente de Antioquía. Según la tradición, pintó el retrato de la Virgen. Juan fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. En su evangelio, frecuentemente se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Es considerado también autor de las 3 cartas apostólicas y del Apocalipsis. Su especialidad son los discursos teológicos de Jesús. Quiere probar que Jesús es Dios verdadero. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, el Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti. Para informes e inscripciones, contáctanos en www.institutobiblicocatólico.org o a los teléfonos 38 25 91 50 y 10 78 69 21. Te esperamos.